Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraxioli, esta vez con el tema salidas PWM en Arduino Uno. Acá podemos ver la tarjeta Arduino Uno y notamos que esta tiene varias entradas salidas discretas marcadas con el signo virgulilla. Esas son las que se pueden utilizar como PWM. Específicamente son la entrada salida 3, la 5, la 6, la 9, la entrada salida 10 y la entrada salida 11. O sea que tenemos 6 disponibles para utilizarlas como salida PWM. Dentro de las características de la tarjeta Arduino Uno en lo referente a las salidas PWM tenemos que cuenta con 6 salidas PWM. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Que estas tienen un rango de 0 a 5 voltios de voltaje promedio. Que la resolución es de 8 bits, o sea que iremos de 0 a 255. Que la frecuencia portadora dependerá de los pines. En los pines 3, 9, 10 y 11, esta será de 490 Hz. En los pines 5 y 6 de 980 Hz. La función con que se utiliza la PWM de Arduino es Analog Write, como podemos ver acá. Esta función tiene dos argumentos. Uno de sus argumentos es el pin de salida, o sea, dónde voy a mandar esa PWM, y el otro argumento es el valor, o sea, ese nos dirá el voltaje promedio. Sin embargo, acá no pondremos voltaje promedio, sino que un valor entre 0 y 255. ¿Por qué? Porque la resolución de la PWM de Arduino es de 8 bits. En esta tabla podemos ver algunos valores de voltaje promedio correspondientes al comando Analog Write y sus argumentos. Por ejemplo, si ponemos Analog Write 9,51, obtendremos en el pin 9 de la salida de Arduino un voltio promedio PWM. Igual, por ejemplo, si pusiéramos Analog Write 9,204, obtendríamos 4 voltios promedio PWM en la salida 9 de Arduino. Debemos recordar que la PWM no es una señal analógica, realmente es una onda cuadrada que va de 0 a 5 voltios, o sea, obtendrá dos valores discretos, o 0 o 5 voltios. Sin embargo, se puede variar el voltaje promedio variando el ancho de pulso sin cambiar la frecuencia, como vemos en la figura. Notamos que el periodo en los 4 casos es el mismo. Vemos que el periodo que llega hasta acá y empieza acá siempre será el mismo, o sea, las 4 señales que vemos en el ejemplo tienen la misma frecuencia. Sin embargo, notamos que en cada una de ellas hay un diferente ancho de pulso, o sea, un valor de encendido porcentual diferente. Por ejemplo, a 10%, como es esta, el voltaje promedio será 0.5 voltios. A 30% de 5 voltios será 1.5 voltios promedio. El 50% de 5 voltios es 2.5 voltios promedio. Y el 90% de 5 voltios es 4.5 voltios promedio. Esto como ejemplo. Ejemplo de programa con salidas PWM. Estudiaremos el siguiente ejemplo. En este vemos de que en la parte de Voice Setup no hay nada. ¿Por qué es esto?
porque las entradas y salidas analógicas en Arduino no se declaran. Luego vamos a nuestro programa principal Void Loop, que comienza acá, y dentro de él tenemos dos estructuras tipo for. ¿Qué hacen estas estructuras? Hacen un conteo de una variable llamada i desde 0 a 255 contando de 1 en 1. Eso significa i más más. Dentro de ese for escribimos en el pin 9 o salida 9 de Arduino el valor de i, que va a ir desde 0 a 255 de 1 en 1. Entonces lo que hacemos es ir incrementando el voltaje promedio en cada ciclo con un retardo de 10 milisegundos. O sea, se estará repitiendo este evento hasta que se llegue a 255, el valor de i. Una vez saliendo de esa estructura, pasamos a la otra estructura for, que hace totalmente lo contrario. También es un ciclo, pero en este el valor de i empieza en 255 y termina en 0, decreciendo de 1 en 1. Eso significa i menos menos. O sea que al escribir la salida analog write 9,i, en el pin 9 de Arduino estamos poniendo valores que irán desde 255 hasta 0, decreciendo el voltaje desde su punto máximo hasta 0, o sea, de 5 a 0 voltios promedio. Y esto siempre con un retardo de 10 milisegundos entre cada ciclo. Esto se estará repitiendo con el loop del programa, ya que el loop sabemos que es una estructura repetitiva también. Entonces, estará haciendo esto hasta que apaguemos la tarjeta Arduino. Notamos que el programa hace lo siguiente: incrementa el voltaje promedio en la salida 9 de Arduino paulatinamente y luego al llegar al máximo lo decrementa en forma cíclica. Acá podemos ver una representación gráfica del hecho, solo que debemos tener claro que no es un voltaje analógico, en realidad es variar el ancho de pulso de una PWM, pero si yo graficara voltaje promedio versus tiempo, esto será lo que irá haciendo nuestro sistema. Bien, para probar si nuestro programa funciona, lo que haremos es, abrimos Arduino IDE, escribimos el programa, generamos archivo hexadecimal, luego abrimos el software Proteus, creamos nuestro circuito de prueba y en el Arduino virtual cargamos el archivo hexadecimal generado por Arduino IDE. Esto ya lo he explicado en otros videos con detalle. Acá ya tengo abierto el software Proteus, ya cargué mi proyecto y vemos que inserté un Arduino y lo único que hago en este caso, como es un circuito que solo tiene una salida y es la salida 9, conecté una resistencia de 10K tierra en la cual con un osciloscopio veré la forma de onda de la señal de salida PWM. Acá ya podemos ver la simulación y yo ya hice los ajustes en el osciloscopio de voltaje y frecuencia y trigger para que la señal se pueda ver estable. Podemos ver lo que está ocurriendo. Vemos que en la salida tenemos una señal de onda cuadrada que va cambiando su ancho de pulso con el tiempo, creciendo y decreciendo, tal como lo predijimos en el programa. Esto generará un cambio en el voltaje promedio. Acá podemos ver los ajustes y acá podemos ver la forma de onda. Notamos que esta no cambia su frecuencia, solo cambia el ancho de pulso. Una curiosidad, digamos que cerré el osciloscopio. Este es un problema muy serio en el software Proteus. ¿Qué debo hacer? Generalmente cuando uno cierra el osciloscopio, no hay manera de volverlo a abrir. Bueno, sí hay, y es con el programa en ejecución
debe estar encendido nuestra simulación, nos vamos a la pestaña Debug y le damos clic en Digital Oscilloscope para volver a ver el osciloscopio, si por error lo cerramos. Como siempre, muy agradecido por ver mis videos, suscribirse y darles like.